Bueno, vamos a hablar de posición prono y bloqueo neuromuscular. La verdad es que no les voy a hablar principalmente de esto, vamos a hablar de la fisiopatología del prono en realidad, aplicado al paciente COVID. ¿Cuáles son los beneficios en realidad del prono? ¿Por qué ha sido tan efectiva esta terapia en este tipo de pacientes? ¿Ya? Y también darles un poco a conocer cuál es el manejo y cuáles son las indicaciones que manejamos nosotros en relación a la posición prono, ¿ya? Y obviamente también al uso del bloqueo neuromuscular. ¿Cómo voy para- Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ya. Entonces, bueno, como sabemos, ¿no es cierto? En esta pandemia, la verdad es que el prono, que antes usábamos como una terapia de rescate, ¿no es cierto? Eh, en pacientes principalmente intubados, se empezó a utilizar desde pacientes con naricera, ¿no es cierto? Pacientes con máscara de alto flujo, pacientes en NAF, en ventilación no invasiva y, por supuesto, en pacientes en ventilación mecánica invasiva en relación al desborde, ¿no es cierto?, que hubo de pacientes y a la falta de soporte en el mundo, ¿no es cierto?, que hubo de ventilación invasiva, fue una terapia en realidad de rescate utilizada. Pero para comenzar a entender un poco el prono, ya el doctor Graf y el doctor René López nos conversaron acabadamente sobre la fisiopatología, ¿no es cierto?, de la falla respiratoria, de cómo se comporta este distrés o COVID, ¿ya? Y cómo podemos monitorizar esta falla respiratoria. Sin embargo, los conceptos fisiopatológicos hay que aplicarlos también, ¿no es cierto?, a qué es lo que ocurre cuando uno coloca a un paciente en posición prono, ¿ya? Para empezar, quise iniciar con esta diferenciación, ¿ya? De aireación y ventilación. ¿Por qué? Porque de repente cuando a uno nos enseñan un poco, empiezan a enseñando conceptos fisiopatológicos sobre fisiología respiratoria, este es un poco confuso, ¿no es cierto? Y se habla como que fueran iguales y la verdad es que no es así, ¿ya? La aireación, en el fondo, es la inflación del pulmón, de una unidad pulmonar, ¿ya? En cambio, la ventilación es un proceso, es un concepto fisiopatológico, ya que incluye el intercambio gaseoso. Entendiendo esto, ya podemos comprender cómo se distribuye la ventilación. Esto es muy importante para entender lo que ocurre en posición prono, ¿ya? La distribución de la ventilación es distinta en un paciente que está en ventilación controlada a un paciente que está en ventilación espontánea o asistida. Al paciente que está en ventilación espontánea o asistida, ya la ventilación va principalmente hacia las zonas dorsales, ¿ya? Posteriores, y las zonas ventrales son las que están en el fondo más colapsadas. Entonces la ventilación va hacia zonas más dependientes. En cambio, la ventilación controlada, a todo esto, perdón, importante decir que en la ventilación espontánea ¿no es cierto?, esta ventilación hacia la zona dorsal y posterior va principalmente influenciada por la gravedad y por el movimiento que tiene el diafragma, ¿ya? Que en el fondo las inserciones posteriores del diafragma eh, mueven hacia posterior y abajo, por decirlo así, y por lo tanto benefician la ventilación hacia las zonas dorsales, ¿ya? En cambio, la ventilación controlada, la ventilación va principalmente hacia las zonas ventrales anteriores, es decir, a las áreas no dependientes. Por otro lado, es muy importante saber el concepto de perfusión. Ya tenemos claro cómo se comporta la... Ahí sí. Como ya tenemos claro cómo se comporta la ventilación, ¿no es cierto?, en paciente controlado y no controlado, en posición supina, la perfusión
siempre va a ser privilegiada hacia las zonas basales y posteriores, ¿ya? Y esto, con la gravedad, es principalmente, tiene que ver la gravedad, pero es mucho más, en el fondo, la culpa de que la perfusión sea hasta esas zonas. ¿Cambiamos PC? No. Bueno, entonces, en relación a la perfusión, como les contaba, este es el típico, ¿no es cierto?, figura de West, va principalmente hacia las zonas dorsales, ¿ya? Y esto tiene que ver un poco la gravedad, pero muy mínimamente, sino que es, esta perfusión es principalmente anatómica, ¿ya? En el fondo es la anatomía lo que privilegia la perfusión hasta esa zona. Y la gravedad tiene muy poca importancia, en el fondo, en el cambio de posición del paciente. Por otro lado, ya que entendemos, ¿no es cierto?, cómo funciona la ventilación-perfusión, es importante saber también cómo se relaciona la compliance de la pared del tórax con la compliance pulmonar. El doctor Graf ya se refirió un poco a esto, o sea, en extenso en realidad, y la interacción de esta, de tanto de la compliance de la pared del tórax como pulmonar es muy importante para entender el prono. La compliance de la pared del tórax tiene tres componentes, ya un componente anterior que tiene que ver con el esternón y la parrilla costal, ya que es la zona más distensible, ¿ya? El abdomen, que va a depender obviamente de la presión intraabdominal, y un componente posterior que tiene que ver con la columna y que es la zona menos distensible. Por lo tanto, si uno lo piensa, estar en posición prono, estamos en una posición desventajosa para la compliance de la pared del tórax, ¿ya? O sea, es mucho menos distensible que estar en supino. Y uno dice, entonces, ¿por qué el prono es tan bueno? Va a depender cómo conversa con la compliance pulmonar, ¿ya? Y la compliance pulmonar va a depender principalmente de la apertura de cuántas unidades alveolares tengo disponibles para ventilar. Y eso va a depender de qué tan enfermo está mi pulmón, en qué posición estoy, ¿ya? Y ahí lo vamos a ir desarrollando. Por lo tanto, ¿no es cierto? En prono, como les cuento, la compliance de la pared, de la pared tórax está disminuida, ¿ya? Por ejemplo, si uno quisiera evaluar esto, en un paciente que tengo ventilado en volumen control, podría pensar que si yo lo coloco en posición prono, el driving pressure va a aumentar. O si lo tengo en volumen, en presión control, va a disminuir, ¿no es cierto?, el volumen corriente. Sin embargo, si esto no ocurre, uno ya se da cuenta que hubo una respuesta al prono, ¿ya? Significa que en el fondo la compliance pulmonar mejoró, o cambió, o hubo una mejor distribución. Entonces, ¿cuáles son los efectos del prono? Hay varios efectos. Reclutamiento, hay una gradiente gravitacional que se refiere a una gradiente de presión transpulmonar que va a ir cambiando, que lo vamos a ver, descompresión visceral, ventilación homogénea y beneficios hemodinámicos. Vamos a comenzar con el reclutamiento. ¿Por qué por reclutamiento o redistribución del gas, mejor dicho? ¿Ya? Esto tiene que ver con la masa pulmonar y la forma en cómo el pulmón adopta una conformación al colocar al paciente en posición prona. Si uno lo pensara, la masa pulmonar es la misma, siempre, obviamente, estando en supino o en prono. Acá tenemos un trabajo que es del Intensive Care Medicine, que muestra un modelo cilíndrico de cómo pudiera distribuirse la masa pulmonar estando en posición prono. Si uno pensara, si ve la zona más arriba, ¿no?, digamos, del gráfico, donde se ve más circular la parte pulmonar, los pulmones, donde si uno pensara que el pulmón se distribuye de forma igual al colocar al paciente en posición prono, pensaría que
en el fondo 50 y 50% está distribuido en la zona superior y en la zona inferior. Pero claramente eso no ocurre. Por algo hay una respuesta cuando el paciente, ¿no es cierto?, se coloca en posición prona. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Al paciente, si uno pensara que el tórax es una caja y los pulmones se comportan como un cilindro, al colocar al paciente en posición prono y al descomprimir tanto el corazón, la caída del corazón hacia el esternón y en cómo se conforma el pulmón al caer en posición prono por la gravedad, hace que la zona dorsal sea mucho más extensa, hasta un 75% disponible para ventilar, ¿ah? A diferencia de la zona ventral que quedaría solo un 25%, que es la zona que se va a colapsar. ¿Ya? Por lo tanto, eso explicaría por qué eh, hay reclutamiento, o puede haber un reclutamiento y hay mayor zona disponible para ventilar en posición prona. La caída del corazón, el efecto gravitacional, ¿no es cierto?, del corazón, acá tenemos una imagen bien elocuente, también descomprime zonas pulmonares, ¿ya? Unidades alveolares que antes estaban, ¿no es cierto?, colapsadas. La caída del corazón hacia el esternón hace que estas unidades estén nuevamente disponibles para ventilar y por lo tanto hay mayores unidades. El gradiente de presión pleural, que también el doctor Graf conversó, nos habló de cómo se comporta la presión transpulmonar. Ya sabemos que la presión transpulmonar es la presión alveolar menos la presión pleural. Ya el estar en supino, como lo vemos acá en la gráfica, la presión transpulmonar pasa desde, ¿no es cierto?, unidades que están ventiladas, como les dije, la ventilación en supino es principalmente hacia las zonas anteriores, y donde la presión transpulmonar es mucho más positiva y a medida que va avanzando hacia las zonas posteriores, se va volviendo más negativa, ¿ya? Es decir, colapso. En cambio, el paciente que está en posición prona, esta ventilación se hace mucho más homogénea, la redistribución del gas es mucho más homogénea y eso hace que la presión pleural se vaya tornando más negativa y por lo tanto la presión, este cambio produce un cambio de la presión transpulmonar en donde en la zona dorsal, que es la zona de mayor extensión que tengo para ventilar, la presión transpulmonar se vuelve positiva y las zonas de colapso, que es la zona anterior, que si bien se van a colapsar, va a estar mucho menos sobredistendida que si estuviera en supino. Entonces, tanto la zona anterior como posterior están en una posición ventajosa. Y la zona posterior, que como les dije, es una zona mucho más extensa en posición prono para ventilar, además de estar bien distribuida en el fondo el gas, la perfusión. ¿Se acuerdan que les dije que la perfusión no está influenciada por la gravedad? Por lo tanto, se mantiene la perfusión hacia las zonas posteriores. Entonces, estamos en una situación perfecta. ¿Ya? Tenemos un paciente, tenemos alvéolos con una distribución del gas mucho más homogénea y con una excelente perfusión. Así que, en el fondo, ahí uno entiende por qué los pacientes en prono tienen una excelente respuesta, sobre todo como primera etapa, a la oxigenación. Este es un trabajo clásico, un paper clásico que estaba publicado en el Anesthesiology del año 91, del grupo de Gattinoni, donde son poquitos pacientes, 10 pacientes, ¿ya? Y muestran, en el fondo, estudian estos 10 pacientes críticos con falla respiratoria, tanto en prono y en supino, y les realizan escáner. Y lo más entretenido de este trabajo es que les hacen cuantificación en el escáner, ¿ya? Es un poco complejo de entender, pero en el fondo la cuantificación en el escáner es a través de los voxeles, se va midiendo en unidades Hounsfield, se cuantifica cada voxel y uno puede saber cuántas unidades, cuánto gas y cuánto pulmón hay disponible. ¿Ya? Ellos dividieron la parte, el pulmón en el fondo, en 10, como en zonas verticales, en 10 partes, por decirlo así,
¿ya? Y las unidades Countfield, si vemos el primer gráfico de arriba, cuando van de 0 a 1000, habla de aire, ¿ya? En el fondo 1000 es la zona más aireada, ¿ya? Es donde más aire hay. Y el 0 es tejido pulmonar. De 0 a menos 1000 es hueso, ¿ya? Eso es lo que se ve normalmente en un escáner. Entonces aquí estamos viendo desde tejido, ¿no es cierto?, hacia zonas muy aireadas, que son 1000. Y tenemos las distintas partes del pulmón que están divididas de 2 a 10, ¿ya? Que es en el fondo de ventral hacia dorsal. Y miremos principalmente los pacientes que son en falla respiratoria, que están en círculo ennegrecido, cómo va cambiando la aireación de ventral hacia dorsal. Si se fijan, en las zonas ventrales la aireación es mucho mayor que hacia las zonas posteriores. Esto estando en posición supina. Pero en posición prona, vean cómo se homogeniza esto. Y de hecho es mayor la aireación en las zonas dorsales, ¿ya? Lo otro entretenido de este trabajo es que también hicieron ellos mismos, el mismo doctor Gattinoni y su grupo, se hicieron escáner, ¿ya? En posición prona y supina, obviamente en vigil, ¿ya? Y se ve lo mismo. En pacientes sanos ocurre lo mismo. También en posición prono hay mayor homogeneidad de la aireación. Por otro lado, cuando les hablé de este gradiente de presión que ocurre, ¿no es cierto?, que se va atenuando este gradiente de presión o mejora la presión transpulmonar hacia las zonas dorsales, también se ve, lo hicieron en este gráfico, donde ellos midieron la presión superpuesta, que quiere decir cuánto influye la presión, la gravedad en cada sector del pulmón. Y si se fijan, o sea, ¿qué tanto influye la presión de la gravedad en el pulmón, en cada parte? Y si se fijan, la falla respiratoria en supino, que son los círculos, la presión aumenta tremendamente hacia las zonas dorsales. En cambio, la posición prona disminuye mucho hacia las zonas dorsales. Por lo tanto, explica por qué el prono es tan efectivo. Por otro lado, y otro concepto importante que nosotros acá le damos harto auge, ya es al manejo del CO2 y el BDBT, el espacio muerto, o la ineficiencia ventilatoria, como también habló el doctor López. El prono, además de mejorar, o sea, siempre se utilizó como una maniobra de rescate para la hipoxemia, ¿no es cierto?, severa, pero sin embargo también tiene efectos sobre el manejo del CO2. ¿Por qué? Porque hay reclutamiento y mejoría, como les dije, había reclutamiento de la zona posterior y además se mantiene una buena perfusión hasta unidades que estaban previamente colapsadas. Por lo tanto, el trastorno BQ mejora, el TANT mejora, ya hay disminución del TANT, disminución del espacio muerto por ventilación de áreas que antes estaban previamente colapsadas en supino. Así que, en el fondo, también el prono tiene un efecto en el manejo del CO2 y en el espacio muerto. Por otro lado, en relación a los cambios hemodinámicos, acá lo que principalmente quiero dejar claro es que cuando uno tiene una falla hemodinámica es muy importante saber qué tipo de falla hemodinámica tengo. ¿Por qué? En los pacientes COVID, por lo general, es una monofalla, ¿ya? La mayoría de los pacientes no presentan mucha alteración hemodinámica, de hecho, principalmente por sedación, a lo mejor requieren un poco de noradrenalina, ya son pocos los que hacen alguna miocarditis o falla real del ventrículo izquierdo. Entonces, si vemos una falla en un paciente COVID grave con un distrés grave, y si estamos viendo que se está colocando, se está poniendo taquicárdico, se está hipotensando, está haciendo compromiso hemodinámico, es muy probable que esto sea secundario a un cor pulmonar, ¿ya? Y si uno no tiene acceso a terapias extracorpóreas, lo mejor que puede hacer por ese paciente es pronarlo. Yo sé que hay trabajos que dicen que no, que si la PAM está menos de 65, hay que tener ojo, que no se puede pronar, pero créanme que si la falla es derecha, lo mejor que pueden hacer es pronarlo porque voy a mejorar la hipoxemia, voy a mejorar la hipercapnia,
ya voy a mejorar la performance del ventrículo derecho y eso va a hacer que mi paciente mejore, ¿ya? Al contrario de lo que se podría pensar. De hecho, aquí hay un ejemplo en la gráfica de un paciente que está en posición supina, ya antes de ser pronado, y vemos los valores de PASFI, que es 74, la PCO2, que es 54, el plató, que es 27, y un driving de 21, o sea, está súper no protector en el fondo, y la ecografía, donde vemos el ventrículo derecho dilatado, ¿ya? Y acá abajo vemos la paciente se prona después de 18 horas de prono y vemos cómo mejora la PAFI, que en realidad ya sabemos que no es la mejor herramienta para evaluar, pero mejora. El CO2 también mejora y la ventilación se vuelve mucho más protectora y miren cómo cambia el tamaño del ventrículo derecho. Entonces, si usted está en un hospital donde no tiene a lo mejor al alcance rápido maniobras como soportes extracorpóreos, prone a su paciente, ¿ya? De hecho, hay un estudio en donde, de ECMO, donde se evaluaba, digamos, cuántos pacientes habían sido pronados previo al ECMO y la verdad es que alrededor de solamente un 26% habían sido pronados. Y en realidad todos deberían estar en prono antes de ir a alguna otra terapia de soporte, ya sea ECOR o ECMO. Ahora nos vamos a ir a las indicaciones, ¿ya? Las indicaciones, tenemos indicaciones clásicas, indicaciones que pueden ser aceptadas, y yo les voy a hablar un poco de las indicaciones que usamos acá en la clínica, ¿ya? Las indicaciones clásicas están dadas por este estudio que es el PROSIVA, que su autor es Guerán, ya donde es el primer estudio que mostró un cambio en la mortalidad en forma robusta. Ya alrededor de casi 500 pacientes se dividieron en dos grupos, unos fueron pronados y otros no, con falla respiratoria moderada a severa, PAFI menos de 150, con un PIP al menos de 5, un BT que era protector, 6 ml por kilo de peso, ajustado, y una FIO2 al menos de 60%. Y se dieron cuenta que los pronaban por 16 horas, ¿ya? El promedio de prono fue 4 días y eran solo 16 horas y posteriormente los supinaban, ¿ya? Y así todos los días, incluso hasta 28 días. Y la mortalidad en realidad cambió en forma robusta de 23%, que fue en el grupo de prono, a 41%. Por lo tanto, esta es la indicación clásica, la hipoxemia severa, ¿no es cierto?, refractaria, que ya mantenga una ventilación protectora y aún así el paciente no mejora, ese es el que programamos en forma clásica. Pero, y que es donde se está volcando la literatura, o sea, hace un tiempo ya se está volcando la literatura a esto, es a la protección pulmonar. Esta como indicación aceptada lo puse, ¿no es cierto?, el rol que tiene el prono en la ventilación pulmonar. ¿Por qué? En la protección pulmonar, perdón. Es un principal, evita el BIDI en forma importante. ¿Por qué? Porque hace los principales factores que influyen en el BILI, uno tiene que ver con la carga, la dosis de ventilación que uno entrega, que es como programa el ventilador, y el otro tiene que ver con las características del parénquima pulmonar, que aquí es donde actúa el prono. ¿Ya? Como les dije, la ventilación era mucho más homogénea, por lo tanto, ya es un punto positivo ahí que mejora en relación al rol de protector pulmonar. Disminuye el colapso de reapertura cíclico, ¿ya? Y disminuye la tensión y, a la que están sometidos los alveolos y la distensión a la que están sometidos, el estrés strain. No voy a hablar en detalle de esto porque uno podría hacer una charla de cada una de esas cosas, pero en el fondo se homogeniza la ventilación y ayuda a hacer mucho más protectora la ventilación mecánica. Y que probablemente en este estudio de Guerán, porque la ventilación era protectora, lo más probable es que la mortalidad no esté dada por la mejoría de la hipoxemia principalmente. Yo creo que actualmente casi nadie ya se muere de hipoxemia, sino que va más enfocado a la protección pulmonar y a la prevención del BILI. Y indicaciones ampliadas, aquí le quiero dar muy cuidadosamente, unos datos que todavía no hemos tabulado, pero traté de juntar algunos datos como para
mostrarles la realidad que tenemos acá en la clínica, ¿ya? 93 pronos, estos fueron los primeros meses de la pandemia, en donde si uno toma la indicación clásica, ¿no es cierto?, de cuándo pronar a los pacientes, que es la PAFI menos de 150, menor o igual a 150, pero si nos fijamos, nosotros, de estos 93 pronos, solo 35 pacientes tenían PAFI menos de 150, el 37% de los que pronamos. En cambio, más el 62% tenían PAFI sobre 150. Entonces, ¿qué criterio en realidad ocupan acá en clínica alemana, diría uno, para pronar? Si no es la indicación clásica, ¿qué cosa, en qué nos fijamos en el fondo? Y eso es lo que les quiero contar un poco, porque hay hartas otras bemoles que tiene, ¿no es cierto?, el prono. Ya les dije todas las bondades que tiene el prono. Entonces, uno puede tomar indicaciones ampliadas y principalmente tienen que ver con optimizar la protección pulmonar. ¿Ya? En pacientes, sabemos que los pacientes COVID, la mayoría son obesos. ¿Ya? En los pacientes obesos es muy difícil poder evaluar la mecánica respiratoria. ¿Ya? Por lo que ya había contado, ¿no es cierto?, nos habló el doctor Graf sobre cómo cambia la presión pleural de fin de expiración. Entonces, siempre un paciente obeso siempre va a ser mejor que esté pronado y asegurarnos que esté mucho más protegido que si estuviera en supino. Cuando tenemos que usar niveles altos de PIB para sostener la oxigenación, ya PIB de 16, 18, 20, que nos ha ocurrido en este tipo de pacientes, sobre todo en pacientes obesos, ya también la distribución de la ventilación va a ser mucho más homogénea y va a ser mucho más protector estando en prono. Si requiere maniobras de reclutamiento frecuente para sostener la oxigenación, eso también es una indicación de estar en prono. ¿Ya? No tengo que esperar que la PAFI sea menos de 150 para eso. Si la distribución de los infiltrados es principalmente hacia las zonas posteriores, ¿ya? Como les conté, o sea, el principal rol del prono es mejorar la ventilación hacia las zonas dorsales. Por lo tanto, si yo tengo infiltrados principalmente en esa zona, el prono va a hacer su trabajo. Y también evaluamos cómo va el monitoreo respiratorio. Por ejemplo, hay pacientes en que no se pronan, se intuban y no se pronan de inmediato, principalmente porque mantienen buena oxigenación, pero que mantienen PAFI estacionaria, que no mejoran, que no avanzan, ¿ya? Que se mantiene PAFI entre 160, 170, y a pesar de uno los recluta y no resulta. Y el prono, la verdad es que sí hace un cambio en la evolución del paciente. Esto es lo que me refería a las imágenes, ¿ya? No es lo mismo tener esta paciente, ¿no es cierto?, que tiene colapso hacia las zonas posteriores principalmente, a este paciente donde tiene infiltrados difusos. A ambos les va a hacer bien el prono, no digo que no, ¿ya? Pero el paciente que tiene compromiso de las zonas posteriores va a tener una mejoría sustentable en la oxigenación y además va a estar protegido. En cambio el paciente de la derecha, de la izquierda de ustedes en realidad, se va a beneficiar principalmente del factor protector pulmonar, evitar el Vili, ¿no es cierto?, en el prono. Y para como dar cuenta de lo que hacemos, les traje un caso clínico, ¿ya? Donde la PAFI era más de 150 y fue pronado, ¿ya? Es un hombre de 70 años que es hipertenso y que está todavía hospitalizado, de 70 años, hipertenso, fumador, exfumador. Ya partió sus síntomas de COVID el día 27 de diciembre, ingresó a la clínica el día 4, inicialmente con una falla respiratoria que no era severa, ingresó inicialmente a MQ, naricera, pero rápidamente evolucionó, día 9 ingresa a la UCI, pasó por BNI inicialmente, y sin embargo ingresa a UCI ya con soporte ventilatorio no invasivo, pero destacaba que altos volúmenes corrientes y un volumen minuto que llegaba hasta 20 litros. Así que obviamente decidimos intubarlo el día 10. ¿Ya? Para que mostrarles un poco en qué nos fijamos, ya puse una tablita en donde están mezclados exámenes de laboratorio, gases y monitoreo. ¿Ya? Al ingreso, cuando llegó a la UCI el día 9, la LDH
que cuando llegó y tenía una LDH normal, fue subiendo en forma exponencial, ¿ya? Cuando ingresó, 274. La PCR también fue subiendo en forma exponencial a medida que iba avanzando los días, ¿ya? Su primera PO2 es 95, uno diría, "Ah, está bien, o sea, súper bien", con una PO2 de 50%, ¿ya? Y esto nos da, si se dan cuenta, la PAFI, o sea, no es un buen indicador. Uno no se puede quedar solamente con eso, porque no es lo mismo tener una PAFI de 192 como PO2 de 30 que con PO2 de 50, ¿ya? Y otro factor muy importante, miren esta PCO2, 30. El paciente está hiperventilando, ¿ya? Y de hecho, de eso nos da cuenta el gradiente alveolar arterial, que está súper alto, en 193. ¿Ya? Finalmente, como les conté, se intuba. Y miren cómo mejora la PAFI. Mejoró un poco, una maniobra de reclutamiento alveolar ahí entre medio, donde queda con PIB de 14, y la FIO2 cae hasta 35% y la PAFI queda en 210. Pero miren el BDBT, les conté que la causa de intubación del paciente fue un volumen minuto de 20 litros. ¿Ya? Y aquí se ve, o sea, la ineficiencia ventilatoria de este paciente es brutal, 70%. ¿Ya? Y eso es mucho más importante que, sí, tiene un peso relevante, aparte de la hipoxemia, digamos. ¿Ya? Y el paciente finalmente evoluciona con aumento de requerimientos de FIO2 a pesar de las maniobras de reclutamiento alveolar hasta 40%. Ya la LDH sigue aumentando, si se fijan. La PO2 límite, la PCO2 mejora luego de la intubación y el gradiente igual, pero la ineficiencia ventilatoria se mantiene. Estas son las imágenes del paciente cuando ingresó. Si se fijan, no hay mucho compromiso, ¿ya? Pero esto es cuando ingresó a la clínica, el 4. Pero 5 días después, o sea, tuvo una evolución muy rápida, ¿ya? Si se fijan cómo los infiltrados aparecieron rápidamente en vidrio esmerilado, sobre todo hacia las zonas posteriores, no pareciera haber colapso, pero sí un vidrio esmerilado bilateral, ya que compromete gran parte de ambos pulmones. Y puse esta radiografía para mostrarles que la radiografía también da cuenta, no es necesario tener escáner para evaluar a los pacientes. ¿Ya? Este es cuando ingresó y este es el día que lo intubamos y se fijan cómo hay colapso o hay mayores infiltrados, ¿no es cierto?, hacia las zonas basales, ¿ya? Y que eso en el fondo nos puede dar cuenta de por qué cuando se pronó, a las 40, no puse las primeras horas de prono, pero sí puse cuando terminó las 48 horas de prono, miren cómo cae la LDH, que tuvo un pic de 324, posteriormente 225. La PCR, que era un pic de 6.8, cayó a 1.44, ¿ya? Sin, obviamente, ni una sobreinfección agregada. ¿Ya? ¿Cómo cambia el CO2? Que cuando ingresó tenía CO2 de 30 y posteriormente 43. La FIO2 cayó a 28%, de estar en 50%. ¿Ya? La PAFI mejoró, por supuesto, hasta 284. Miren cómo cae el gradiente, 193 a 49. Y el BDBT se mantiene más o menos, de hecho, tuvo una caída importante cuando se intuba el paciente. A la hora de control de gases tuvo una caída importante del BDBT, hasta 56%, y después ya se estabilizó en 65%. Pero si se dan cuenta, el prono, a pesar de que no tenía la indicación clásica, ¿no es cierto?, de la PAFI, sí hubo una mejoría sustancial del cuadro clínico del paciente. Y esta es una de las preguntas que uno se hace siempre. ¿Por cuánto tiempo lo mantengo pronado? ¿Cuándo lo supino? ¿No es cierto? Por lo general, los trabajos, la mayoría de los trabajos están hechos con pocas horas de prono, ya hacen como tandas de prono, por decirlo así. Y el trabajo más grande que le mostré, que es el de Irán, mostró que ellos utilizaban 16 horas de prono diarias, digamos, como terapia, digamos. Pero esta idea de 48 horas viene del trabajo de Papazian, de bloqueo neuromuscular, ya donde al menos un 30% de los pacientes estuvieron en prono y se mantuvieron así y también hubo diferencias, ¿no es cierto?, en mortalidad. Ahora, ¿qué hacemos nosotros acá? Los mantenemos en 48, 72 horas. No hay ningún trabajo que diga
que 16 es mejor que 48 o 72 es mejor que 48 o que 16. Así que, en el fondo, pero si uno es lógico para pensar, quiero mantener una buena oxigenación, quiero mantener un pulmón protectivo y mientras mayor sea el tiempo en que esto se sostenga, es mejor, ¿ya? Obviamente tratando de evitar complicaciones como escaras, ¿ya? Y pareciera que 48 horas es un tiempo adecuado, al menos nosotros no hemos tenido mayores complicaciones en cuanto a edema facial, escaras, ni siquiera alteraciones hemodinámicas, así que pareciera ser un tiempo prudente de mantener en prono y en reposo pulmonar a este paciente. ¿Cómo vamos a evaluar la respuesta al prono? René ya nos habló un poco de cómo hacerlo, ¿ya? En el fondo es monitorización de la falla respiratoria, la protección pulmonar. Nosotros, en realidad, cuando uno dice, ¿respondió o no respondió al prono? Eso no es una pregunta, porque siempre va a responder. ¿Por qué? Porque siempre está protegido. O sea, ya tengo algo positivo de base. O sea, el paciente, no hay, eso no, uno no se lo pregunta, si responde o no responde. Siempre lo hace bien. ¿Ya? Si no responde en relación a lo mejor a oxigenación como uno quisiera, da lo mismo porque el paciente igual está mucho mejor en prono que en supino, ¿ya? Pero si uno quisiera evaluar, ¿no es cierto?, en lo que les conté del manejo del CO2, oxigenación, tenemos lo que René ya nos conversó, driving pressure, mechanical power, PAFI, gradiente alveolar arterial, el índice de oxigenación y BDBT. Pero recuerden eso, no hay paciente que no responda a prono, ¿ya? Todos responden, porque todos están mejor en prono que en supino. Contraindicaciones, la verdad es que la única contraindicación absoluta es la fractura de columna inestable, ninguna más. Todo el resto son contraindicaciones relativas. Ya hablamos de la inestabilidad hemodinámica, hablamos del, en relación, la inestabilidad hemodinámica, lo único que podría en el fondo contraindicarlo es que tenga arritmias frecuentes del paciente, que tenga una falla ventricular izquierda importante, ¿ya? Obviamente que hay una estabilidad de la pelvis no resuelta, una herida abdominal abierta que todavía no esté resuelta, y la hipertensión endocraniana depende de la causa, porque la hipoxia, lo que le hace bien al pulmón, también le va a hacer bien al cerebro. El doctor Graf siempre dice eso, y tiene mucha razón. ¿Ya? Así que si nuestro paciente está hipóxico y tiene alteración, algún tema, ya sea está tequeado, ¿no es cierto?, algún causa de hipertensión endocraniana y tiene hipoxemia y necesita prono, prónelo, ¿ya? Porque o sea, eso es lo que necesita. Ya, bueno, pareciera como que les estoy vendiendo el prono, así es como que vengo a vender el prono. ¿Ya? Y en realidad, sí, es una excelente estrategia, o sea, cuando uno estudia esto, la fisiología del prono, uno dice, en realidad deberíamos pronar a todos los pacientes. Pero, siempre hay peros. Esto es una excelente estrategia cuando el centro tiene experiencia en pronar, ¿ya? Cuando el personal está calificado y cuando hay vigilancia bedside, ¿ya? Hay que estar al lado del paciente cuando está en prono, ¿ya? ¿Por qué? El trabajo, de hecho, de Guérand, las UCI, que eran en Francia, tenían experiencia de 5 años pronando. Entonces, son equipos que están preparados para esto y que están preparados para las complicaciones, ¿ya? Así que si no está a lo mejor preparada, empiece a prepararla, porque es muy importante, sobre todo para si se viene una segunda ola, ¿ya? Pero si no lo está, pueden aumentar complicaciones como autoextubación, ¿no es cierto?, compresiones nerviosas, etc. Y vamos a hablar corto en honor al tiempo, ya, de bloqueo neuromuscular, que el prono va acompañado, no puede ir sin bloqueo neuromuscular, aunque hay gente que piensa que no, pero nosotros creemos que tiene que ir acompañado de bloqueo neuromuscular. ¿Y por qué vamos a usar esta es la primera pregunta. ¿Por qué uno usa bloqueo neuromuscular? Obviamente, la parálisis del diafragma o de la musculatura respiratoria, puse del diafragma porque es el principal músculo respiratorio, ya ayuda a inhibir, ¿no es cierto?, asincronía. Por lo tanto, tengo en la mano la ventilación. Yo controlo mi ventilación al usar bloqueo neuromuscular en el paciente con falla respiratoria, ya sea en prono o en supino. ¿Ya? Estando en prono, voy a evitar las complicaciones del prono, o sea, voy a evitar que mi paciente se autoextube, ¿ya? Que haga sincronía,
Y puse aquí en rojo que para mí es lo más importante que nos brinda el bloqueo neuromuscular, ¿ya? Control del drive respiratorio. Como les dije, tengo la ventilación en la mano, o sea, puedo hacer una ventilación absolutamente protectora, que ese es el objetivo, ¿no es cierto?, de intubar a un paciente, si no, ¿para qué lo intubo? ¿Ya? Y este último punto, que yo creo que es un concepto muy importante, es la disminución del consumo metabólico. Y esto no solamente para el paciente de falla respiratoria, es para el paciente que está en shock, ¿ya? La disminución del consumo metabólico, el doctor López lo dijo, la musculatura respiratoria, cuando hay un drive aumentado, se puede llevar hasta el 25% del gasto cardíaco, ¿ya? O sea, no es menor. Entonces, toda esa sangre que yo necesito que se vaya a órganos nobles se está yendo a la musculatura respiratoria, no teniendo por qué. Entonces, es muy importante que bloqueen a sus pacientes, ¿ya? El manejo del CO2, si tengo una hipercapnia severa, el bloqueo neuromuscular va a disminuir la BCO2, ¿ya? Por lo tanto, también va a contribuir a eso. Y les voy a mostrar, bueno, los dos grandes estudios que hay sobre bloqueo neuromuscular y distrés respiratorio. El de Papazian, que es el clásico, ¿no es cierto?, donde se pronaban precozmente antes de las 48 horas a los pacientes y se mantenía, o sea, perdón, se bloqueaban antes de las 48 horas y se mantenía el bloqueo por 48 horas en pacientes con cisatracurio, y el grupo placebo, que solamente se usaba sedación profunda. Y hubo un importante cambio en la mortalidad de 31,6 a 40,7 en el grupo placebo. Y esto fue mucho más notorio, y este gráfico está en el material suplementario, donde se ve que 2/3 de los pacientes tenían PASFI menos de 120, o sea, se hizo diferencia de PASFI y la mortalidad fue más elocuente, 30,8 y 40,6, 44,6. Pero el 2019 apareció este trabajo, que es el ROSE, en donde desmentía un poco lo que decía Papazian, ¿ya? Hicieron el mismo protocolo, usando la misma dosis de bloqueo neuromuscular, el mismo bloqueante neuromuscular que es cisatracurio. Sin embargo, en el grupo control lo que ellos hicieron fue usar sedación liviana, ¿ya? O sea, mucho menos dosis de sedación que en lo que se usó en Papazian, que era sedación profunda en el grupo control. ¿Y por qué hicieron eso? Porque ellos postulaban que, o pensaban que la dosis de la sedación profunda puede producir asincronía, ya principalmente doble gatillo, y que eso podía llevar a esta diferencia de mortalidad. Y la verdad es que los datos que tuvieron no hubo diferencia significativa en la mortalidad en el uso o no uso de bloqueo neuromuscular, pero sin embargo, si se fijan, la mortalidad es bastante alta, 42 en ambos grupos. ¿Ya? Es alto como para distrés respiratorio, que va de 20 a 40% la mortalidad. Y acá, esta es una tabla media engorrosa, pero en que compara ambos trabajos, y la principal diferencia es que el Rose usó más PIP, ¿ya? Y como les dije, la diferencia también en manejo de la sedación. Y lo otro que ellos hacían era que la monitorización respiratoria era mucho más acuciosa en el ROSE, que eso también puede haber sido una diferencia, ¿no es cierto?, o que haya producido esta diferencia de mortalidad. El ROSE también, que es importante decir, es que eran muchos más pacientes, 1000 pacientes, a diferencia del Acurazi, que eran alrededor de 300. Pero independiente de la evidencia, la lógica, y por lo que les conté por qué usamos bloqueo neuromuscular, yo me quedo en usar bloqueo neuromuscular. Y nosotros acá en la clínica usamos bloqueo neuromuscular al menos las primeras 48 horas que el paciente está, ¿no es cierto?, en falla respiratoria aguda. Esta es la típica tabla, ¿no es cierto?, en donde les muestro todos los bloqueantes neuromusculares, pero más que decirle cuál es la vida media y todo eso, porque lo pueden leer en sus casas, quiero destacar el uso de cisatracurio. El cisatracurio es el bloqueante neuromuscular que se usaba en todos los trabajos, ¿ya? Y uno se pregunta, ¿y por qué usan cisatracurio y no usan otro? ¿No es cierto? Eh, la mayor ventaja que tiene el cisatracurio, uno, es que su metabolización no depende de la maquinaria metabólica.
¿ya? Sino que su eliminación es a través de la reacción de Hoffman, o sea, a nivel plasmático. ¿Ya? O sea, no dependo ni de que mi hígado esté funcionando bien, ni de que mis riñones estén funcionando bien. Por lo tanto, eso es una gran ventaja frente a los otros bloqueantes neuromusculares. ¿Ya? No tiene reacciones en relación a la histamina, ¿ya? No tiene bloqueo vagal. La acumulación, la verdad es que es rara, así que la verdad es que es un excelente bloqueo neuromuscular. Y si yo tuviera que decir en el fondo la experiencia clínica, la verdad es que hay ahora en la pandemia, el cisatracurio en un momento no tuvimos disponible y tuvimos que usar becuronio y atracurio, y la verdad es que la diferencia que hay cuando uno le suspende el bloqueo neuromuscular a un paciente es importante. O sea, cuando uno suspende un cisatracurio, el paciente se empieza a mover de inmediato, ¿ya? Eh, la, impresiona que la polineuropatía del paciente crítico fuera menos. No hay trabajos, busqué trabajos y hay en el fondo comparación por ejemplo, índice de MRC en relación al uso de distintos bloqueos neuromusculares y la verdad es que no hay, pero como les cuento, o sea, a mí me parece que la experiencia clínica es muy distinto bloquear con cisatracurio que con otro bloqueante neuromuscular. Por lo tanto, como recomendaciones que en el fondo usamos nosotros, ya acá, y que a lo mejor no es lo que se usa en todo el mundo, nosotros sí usamos bloqueo neuromuscular, como les digo, las primeras 48 horas, por las razones que les dije inicialmente, ya sea en ventilación mecánica invasiva o en prono, sin prono. Pero el hecho de que lo usemos no quiere decir que va a estar bloqueado 48 horas sin parar, ¿ya? Eso, lo que hacemos es hacer pausas de bloqueo neuromuscular, ya para en ese momento favorecer terapia con kinesioterapia, favorecer el clearance de secreciones, ya la idea también usar la menos dosis posible ya del bloqueante neuromuscular para obtener el objetivo propuesto, que es estar acoplado a la ventilación mecánica. Ya en los estudios de Papazian y el Rose usan una cantidad abismante de cisatracurio, ya es como casi 38 miligramos hora, y eso es mucho para un paciente. ¿Ya? Entonces, la idea siempre es buscar la menos dosis posible para el objetivo. ¿Ya? Y lo otro, si tiene cisatracurio, úselo. Y si puede luchar por tener, hágalo. No tengo ni un conflicto de interés con la industria por si acaso, pero en realidad hay una diferencia. Eso. Muchas gracias.